Buenos días, tengan todos en este domingo de celebración de la temporada de la Pascua 2023. Estamos de fiesta celebrando esta temporada, estos domingos, uniéndonos a Cristo en su adoración al Padre. Y qué mejor que analicemos las enseñanzas que Él nos da a través de su vida, a través de su muerte, de su resurrección y posteriormente lo veremos ascender al cielo. Este día vamos a comenzar con este mensaje y celebramos en esta semana el cuarto domingo de la temporada de Pascua. Y es que en esta temporada nos enfocamos en lo que significa vivir en la realidad de Jesús, nuestro Señor resucitado. Entre otras cosas, se ha revelado como un amable cuidador y una luz que guía. Así que el tema de la semana es Jesús es nuestro pastor y guardián. Y bien, hermano, comenzamos con el título del sermón que se llama El ejemplo del sufrimiento de Cristo. El sustento es de las Escrituras es la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 18 al 25. Hermano, te hago esta pregunta. ¿Qué sientes cuando alguien comete una injusticia contra ti? ¿Cuál es tu reacción inmediata? Quiero hacer esta introducción leyendo una historia que sucedió en Estados Unidos y que dice así. John Lewis, congresista en el estado de Georgia, Estados Unidos, fue una figura importante en el movimiento de derechos civiles y se desempeñó como presidente del Comité Coordinador de Estudiantes por la No Violencia de 1963 a 1966. Fue un líder clave de la marcha en Washington en 1963 y habló en ese evento histórico también. Pero la historia que nos atañe es esta. El 7 de marzo de 1965, Luis participó en la histórica marcha desde Selma hasta Montgomery, Alabama, para defender los derechos de los votantes. Y al cruzar el puente Edmund Pettus, los manifestantes pacíficos se encontraron con un muro de policías estatales y decenas de espectadores que sostenían banderas confederadas. El gobernador de Alabama, George Wallace, había ordenado a la policía estatal que utilice todas las medidas necesarias para evitar una marcha. Y a pesar del derecho de protestar pacíficamente, los soldados le dijeron a Luis, de 25 años, y a Hosea Williams, el co-líder, que la marcha era ilegal. Y entonces cuando trataron de hablar con el oficial al mando para explicarle que el grupo estaba dentro de sus derechos legales, los soldados atacaron a los manifestantes con garrotes y gases lacrimógenos. 17 manifestantes fueron hospitalizados, incluido Luis, quien sufrió una fractura de cráneo en esos brutales actos de violencia. Qué terrible, ¿verdad? Y bueno, pero aquí viene lo más importante. Al hablar de sus experiencias en el movimiento por los derechos civiles y la tragedia en el puente Edmund Pettus, Luis dijo, óiganlo bien lo que dijo, acepté las enseñanzas de Jesús, el camino del amor, el camino de la no violencia, el espíritu de perdón y reconciliación, la idea de que el odio es una carga demasiado pesada de soportar. Y no quiero ir por ese camino. No, he visto demasiado odio y he visto demasiada violencia y sé que el amor es una mejor manera. Qué palabras de Luis, ¿verdad? Bueno, es que en esta historia muestra un ejemplo hermoso del poder del Evangelio. John Lewis sufrió la injusticia a un nivel que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar, pero estaba convencido de que Jesús nos mostró un camino mejor. Así que Luis fue transformado por Cristo y rechazó el camino de la ira, de la amargura, de la venganza y de todo el mal.
En cambio, eligió perdonar por quien es Jesús y por cómo Él amó a la humanidad. Qué hermoso, ¿verdad? Pues bien, muchos de nosotros nunca experimentaremos un verdadero sufrimiento injusto, prolongado y persistente como Luis. Pero es que para los seres humanos imperfectos es natural desear el mal a quienes nos lastiman de alguna manera, especialmente cuando nuestro dolor es causado injustamente. Hermano, piensa en tu reacción la última vez que alguien se te cerró mientras conducías, o cuando alguien no estuvo de acuerdo contigo en las redes sociales, o cuando te culparon por algo que no hiciste. Hermano, ¿tu respuesta fue perdonar amorosamente a quien te hizo daño? Supongo que la mayoría diría que no, ¿verdad? ¿Considerarías lo que te sucedió como un verdadero sufrimiento como lo experimentó John Lewis? Suponemos que no, ¿verdad? Sin embargo, aún los desaires menores pueden hacernos sentir algo parecido al sufrimiento. Y es difícil superar esos sentimientos para encontrar la mejor manera de la que hablaba John Lewis. Pero, ojo, como seguidores de Cristo, te pregunto, hermano, ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo, incluso a aquellos que nos tratan injustamente? ¿Cómo podemos mantener en perspectiva los pequeños desaires e inconvenientes? ¿Cómo perdonamos a quienes nos hacen sufrir? No hay respuestas fáciles o rápidas a estas preguntas, ¿verdad? Sabemos que para encontrar el camino a seguir debemos volvernos a Jesús. Y en esta temporada de Pascua recordamos que Cristo vino a sanar nuestro quebrantamiento y mostrarnos cómo vivir en un mundo que a veces nos hace sufrir. Veamos la escritura de hoy, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos del 18 al 25, que dice así. Veamos. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Esa escritura tiene mucho de qué hablar y vamos a ver. Te pregunto, hermano, ¿esta escritura te causa incomodidad? ¿Te impide entender lo que Pedro está tratando de ayudarnos a entender? Veamos. Primero, Pedro se dirige a personas esclavizadas, incluso las tratadas con dureza por sus amos. Y es que en las culturas antiguas la esclavitud no era menos brutal. No se basaba en la raza, era temporal. Y segundo, en el verso 21 sugiere que su audiencia fue llamada a sufrir. Y entonces, ¿está Pedro sugiriendo que es la voluntad de Dios que algunas personas sufran en la esclavitud? Veremos la respuesta después. Y finalmente, Pedro habla del trato atroz que Cristo soportó para liberarnos. Y como personas que aman a Jesús, es difícil pensar en los detalles del sufrimiento de Cristo. Si bien sabemos que sufrió y murió por nosotros, detenernos en los detalles de su dolor puede inquietarnos. Hermanos, ¿qué es lo que Pedro quiere que aprendamos? ¿Qué tipo de sabiduría nos está transmitiendo? ¿Cómo abordó Pedro el mal de la esclavitud? Veamos un poco de contexto.
En el primer siglo, la supervivencia del cristianismo dependía de la opinión de Roma, de que el movimiento de Jesús era una secta pacífica del judaísmo. Y Roma toleró la religión judía porque la economía estable de Israel proporcionó una buena razón para los efectos fiscales. Y el cristianismo no podía distinguirse como una nación. Por esto, todo el peso del imperio romano caería sobre la frágil iglesia emergente. Y con ese fin, los escritores del Nuevo Testamento tuvieron cuidado de no escribir cosas que pudieran percibirse como un trastorno del statu quo social. Y al mismo tiempo, no podían cerrar los ojos ante la explotación de los hijos de Dios. Por tanto, Pedro como Pablo, quienes hablaron directamente sobre la esclavitud, sentaron las bases morales y espirituales para la destrucción de la esclavitud sin cuestionar abiertamente a la institución. Y podemos verlo con una lectura minuciosa y cuidadosa de la Biblia, porque ahí nos muestra una fuerte posición antiesclavista, manifestada en los ataques a las razones por las que una persona esclaviza a otra. Y Pedro comparó el sufrimiento de las personas en esclavitud con los sufrimientos de Jesucristo el Señor. Esta fue una idea radical y disruptiva, ¿no te parece, hermano? En ese momento, la mayoría de la gente vinculaba la prosperidad financiera con la rectitud. Y se pensaba que una persona que poseía esclavos era más bendecida y por lo tanto más justa que la persona esclavizada. Y es que la esclavitud era vista como una solución económica justa al problema de las personas que no podían pagar sus deudas. Por lo que los dueños de esclavos eran vistos con buenos ojos. ¿No te parece? Pedro le dio la vuelta a la institución de la esclavitud. Llamó a la persona esclavizada bienaventurada por su resistencia a una institución injusta. Y dijo esto después de instruir a sus oyentes a honrar a todos, especialmente a la familia de los creyentes. Y el lenguaje del pasaje que estamos leyendo estaba dirigido a los oyentes esclavizados, pero también estaba dirigido a los esclavistas creyentes. Y por tanto, Pedro está diciendo que los cristianos que esclavizaban a otros estaban haciendo sufrir a los que están hechos a la imagen de Dios, tal como Cristo sufrió. Y Pedro no dijo cómo debían responder los cristianos que tenían esclavos, pero pues el mensaje era obvio, ¿no te parece, hermano? Amor, el amor de Dios, el amor de los unos por los otros. Así que, hermanos, el enfoque de Pedro sobre la esclavitud nos dice algo acerca de Dios. Veamos, Dios no está ciego ante la injusticia y ante nuestro sufrimiento. No. De hecho, la temporada de Pascua nos recuerda hasta dónde llegará Dios para acabar con la injusticia y el sufrimiento. ¿Hasta dónde llega? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Amén. Y así que en el tiempo en que vivió Pedro, la esclavitud era una institución aceptada. Y sin embargo, Dios vio la esclavitud como injusta y trabajó para ponerle fin. Y del mismo modo, Dios no está inconsciente ni ocioso ante la injusticia que experimentemos. No, Dios no ignora la injusticia. Dios no es un legislador. No, Él no aborda el mal cambiando las leyes. No, aborda el mal cambiando corazones y mentes. Y tiene una visión amplia de la historia y sus planes son más grandes que nuestra historia personal. Sin embargo, promete que nuestras experiencias individuales son importantes y que equilibrará la balanza de la justicia en esta vida o en la próxima. Solo es hermoso porque nos da una esperanza. Y parte del mensaje del Evangelio es que Jesucristo es el principio del fin de toda injusticia. Esto nos manda a leer en Lucas 4 del 16 al 21 para corroborarlo. Y entonces, hermanos, podemos tener la esperanza de que el mal solo puede triunfar por un poco de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el trato duro, la implicación de que el cristiano esclavizado fue llamado por Dios a soportar? A primera vista, puede parecer que la voluntad de Dios para el cristiano esclavizado era sufrir y que el Creador pasaba por alto el abuso que se infligía a su creación. Sin embargo, el apóstol Pedro nos dice aquí tres cosas que muestran que estos no son los mensajes que debemos sacar de este pasaje. Veamos cuáles son. Primero, llamó a los cristianos esclavizados a aceptar la autoridad de sus amos. Versículo 18. Pero no les dijo que aceptaran el trato injusto.
Más bien les dijo que sobrellevaran el duro trato, versículos 19 y 20, lo que implicaba que el abuso terminaría en algún momento. 2. Animó a sus oyentes esclavizados a seguir el ejemplo de Cristo y a encomendarse al que juzga con justicia. Versículo 23. Esto sugiere que Dios, el Padre, ve perfectamente y Él es el juez supremo. Amén. 3. Pedro se refirió a Jesús como el pastor y guardián de sus almas. Versículo 25. Y Jesús no solo guía a sus seguidores, sino que los protege. Como pastor y guardián, actúa para eliminar las amenazas a sus ovejas y nada ni nadie puede resistir. Entonces, hermanos, al juntar todas esas piezas, Pedro estaba exhortando a su audiencia a volverse a Cristo cuando experimentaran injusticia, en lugar de tratar de abordarla con sus propias fuerzas. Porque si lo hacemos, regresamos mal. Poner su fe en Dios no era una aceptación de la injusticia, no, más bien era un acto de fe de que Dios juzgaría perfectamente y arreglaría las cosas de una forma o de otra. Y si alguien duda del compromiso de Dios con nuestro bienestar individual y colectivo, la muerte y la resurrección de Cristo proporcionan evidencia de hasta dónde llegará Dios para sanar nuestro quebrantamiento. No se nos olvide eso, hermanos. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ya sea que se trate de una injusticia leve o una verdadera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural es volvernos hacia adentro, hacia nuestro propio dolor, y queremos detener el daño que nos están haciendo y asegurarnos de que no vuelva a suceder. Hacemos juicios y decisiones desde un lugar de dolor, lo que nos impide ver con claridad y con perspectiva. Hermanos, como seguidores de Cristo, podemos buscar un mejor camino, como dijo John Lewis, ¿te acuerdas? En lugar de volvernos hacia nuestro dolor, podemos volvernos hacia Dios y poner nuestro dolor a sus pies. ¿Qué te parece? En Cristo, Dios mostró su disposición a soportar nuestro dolor. Y podemos decirle que no nos pasó y cómo nos sentimos y luego escuchar su respuesta. Si experimentamos un desaire o un inconveniente menor, Dios pondrá nuestra situación en perspectiva. Él nos revelará las fallas de carácter de aquellos que nos hicieron daño y también en nosotros mismos. ¿Qué te parece? Hermano, Dios hace que tengamos compasión por nuestro prójimo y lo veamos a través de sus ojos. Y a menudo nos encontramos orando por aquellos a quienes intentamos acusar. ¿No te parece? ¿No lo has sentido? Y si experimentamos una verdadera injusticia, Dios nos dará la fuerza para perseverar en el amor, en ese camino mejor del cual hablaba John Lewis. Él nos hará orar como nuestro Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces has orado así, hermano? En algunas ocasiones Dios puede pedirnos que tomemos medidas para abordar directamente la injusticia. Sin embargo, transformará nuestros corazones para que nuestras motivaciones sean el amor y la reconciliación. Y otras veces nos llamará a orar y confiar en Él para poner fin a nuestro sufrimiento de la mejor manera posible. Y en todos los casos, cuando llevamos nuestras heridas al trono de la gracia, somos recibidos con empatía y con comprensión. No estamos hechos para sentir vergüenza por nuestras heridas emocionales. En cambio, Dios sufre con nosotros. Óiganlo bien, hermanos. Dios sufre con nosotros y trae sanidad a todas y a cada una de las heridas. ¿Qué te parece? Finalmente, puede ser difícil para nosotros leer acerca de los sufrimientos de Jesús y los detalles brutales pueden hacernos sentirnos incómodos. Y la tentación de apartar la mirada de la violencia es comprensible. Sin embargo, meditar en el sufrimiento de Jesús es esencial para quienes buscan seguirlo. Por eso, hermanos, por eso celebramos la temporada de la Pascua. La flagelación y la crucifixión de Cristo prueban que Dios está bien familiarizado con el dolor y el sufrimiento y que nada de lo que podamos experimentar está fuera de su comprensión. Es una seguridad. Además, cuando Dios nos pide que soportemos el sufrimiento que experimentamos en esta vida, no nos está pidiendo que hagamos nada que no haya hecho ya Él por nosotros.
De hecho, Cristo ha soportado más por nosotros de lo que posiblemente podamos imaginar. Esto nos ayuda a poner nuestra perspectiva y nuestros problemas en su lugar. Mirar el sufrimiento de Jesús es necesario para los cristianos porque es lo que hace posible el perdón y la reconciliación. Y lógico, ¿verdad? Así, de una vez. Y al mirar el precio que pagó para perdonar todos los pecados, es difícil argumentar que nosotros no podemos perdonar el pecado de nuestro prójimo contra nosotros. Cristo murió de una forma horrible por el perdón de nuestro prójimo. Por tanto, como sus seguidores, también debemos volvernos a Dios para que nos dé poder para amar y perdonar y reconciliar. Hermanos, en este mundo sufriremos, es innegable. Y quizá no experimentemos nada como lo que experimentaron John Lewis y las otras personas en el puente Petrus. Sin embargo, todos sufrimos heridas e injusticias. Y la buena noticia es que Cristo ha vencido al mundo. Y Dios no está ciego ante la injusticia y promete llevar todas las cosas a su justo fin. Él ve nuestro dolor, hermanos, y actúa en nuestro nombre. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta, hermano? Nuestro trabajo es confiar en Él, volvernos hacia Él en lugar de nuestro dolor. Él es nuestro pastor y nuestro guardián, no se nos olvide. Él nos guía y nos protege y sus caminos son perfectos. Tampoco se nos olvide. Así que desafiémonos todos a seguir el camino del amor en todas las circunstancias. Desafiémonos a nosotros mismos a ser como Cristo, incluso en nuestro sufrimiento. Amén. Demos gracias. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje tan profundo, este mensaje que nos muestra cómo poner en perspectiva nuestras injusticias, nuestros dolores, lo que nos da, el daño que nos hacen, Señor. Está en tus manos, lo ponemos en tus manos, nuestras vidas las ponemos en tus manos para que tú hagas tu voluntad, porque sabemos que tu voluntad es el amor, así como lo demostraste con tu Hijo amado Jesucristo en la cruz. Gracias, gracias por la resurrección. Gracias por el amor con que nos amas. Gracias por amarnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén.